Profundizando sobre la relación que está teniendo la sociedad en la actualidad con las redes sociales y con la tecnología. Y para ello tenemos a Luciana Girardi, que es psicóloga especializada en violencia sexual. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Luciana, ¿qué podemos decir de hoy sobre la relación entre la sociedad, violencia y el uso de redes en esta relación? Bien. En cierta medida vivimos como en una época en donde las tecnologías pareciera que dirigen nuestros vínculos y nuestras formas de relacionarnos con los demás. Es decir, estar afuera o exento de redes informáticas o de la utilización de la tecnología nos posiciona como en sujetos que estamos como por fuera de lo que es la realidad. Que en cierta medida el avance de las tecnologías, la globalización, la posibilidad de diferentes formas de comunicarnos virtualmente, tiene su parte positiva. ¿Por qué? Porque nos acerca de alguna manera a sujetos que vivimos en diferentes espacios, diferentes lugares, y también nos permite dar a conocer nuestra realidad con otras personas y las otras personas con nuestra realidad. El tema es cuando también esta cuestión de lo social que implica el vincularse con los demás y el exceso que a veces ya se ha posicionado en nuestras vidas, el uso de las tecnologías, que pareciera que si no estamos conectados, estamos desconectados, cuando antes, sin el uso de la tecnología, también podíamos conectarnos con los demás. Es decir, en esto me plantean la cuestión vincular, ¿no? del encuentro con los demás. En el caso de el mal uso, podríamos decir así, o el efecto negativo que podemos relacionar entre el exceso del uso de las tecnologías o el efecto negativo en el caso de las violencias en sus diferentes modos y modalidades, es un tema preocupante en la actualidad. Es decir, la utilización de lo virtual, de la no posibilidad del encuentro cara a cara, a veces entre las personas, posibilita el uso de otro tipo de violencias, por ejemplo, simbólicas, psicológicas, a través de estas redes. Ya lo podemos ver en el ámbito de lo educativo, ¿sí? O en los grupos de niños más pequeños o adolescentes, el tema de, a veces, el bullying que se puede realizar a través de la tecnología, la exposición, ¿sí? Que a veces la etapa de niñez y adolescencia es muy vulnerable y no tiene todavía la capacidad para comprender a cuánto riesgo se exponen cuando se exponen por demasía en estas tecnologías, en estas redes. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, los grupos, las fotos, la información que se transmite en esos medios, el utilizar esa vía para denigrar a otras personas o para escrachar, como dicen los chicos, es decir, y poner en falta alguna situación de la privacidad. Si bien podemos decir, en un medio televisivo, muchas personas lo utilizan para tener rating, para hacerse conocidas, para hacerse conocidos, pero a un nivel más privado y más real, que no es solamente los medios de comunicación, eso afecta muchísimo a la salud mental de la población y eso repercute en el ámbito social. Es decir, los niños que a veces utilizan este tipo de redes para socializar cualquier cosa que sea negativa en la vida privada de alguien, después posibilita esto de las depresiones que pueden tener los adolescentes, la cuestión de la falta de autoestima que podemos observar en los niños, y hasta incluso el no pertenecer a esa área o a esos grupos de la tecnología también los aparta y parece que no fueron integrados socialmente. Mucho más el riesgo que se tiene con el uso de la tecnología, por ejemplo, en el tema de la captación, ¿sí?, de la violencia sexual, de la violencia de género también. Es decir, hay una figura que es el grooming, que por una cuestión de suerte en nuestro país hace muy poco tiempo ya fue incorporado al Código Penal como figura penal para poder captar a aquellas personas que utilizan estas redes para captar sobre todo a menores de edad, ¿no? Porque vuelvo a decir, al ser más vulnerables no tienen esa capacidad para reconocer el peligro y hasta incluso pueden ser más fácilmente engañados. Al haber muchos casos, ¿sí?, de este tipo de captación, bueno, desde el Estado argentino se ha legislado y se ha incorporado esta figura en lo penal
cuando esto ocurra. O sea, es decir, alguien está sufriendo este tipo de acoso a través de una red informática, o ha estado en peligro de ser captado o ha sido captado por algún tipo de personas que utilizan estos medios, puede ser penado hoy en la Argentina cuando se realiza la denuncia, por supuesto, ¿no? Y eso que nos hace pensar también que como familias, como padres, ¿sí? Es como muy complejo la posibilidad de poder controlar todo ese campo tan amplio que los chicos tienen el acceso. Es decir, desde pequeños, a veces esta cuestión de no al celular y terminamos cediendo por alguna razón, pero comienzan con una cuestión de videos, de juegos, pero ya ingresan en ese mundo de cómo se utilizan, de cómo pueden acceder a páginas. Y si bien antes, como hablamos por fuera de cámara, quizás cuando nosotros éramos más jóvenes, las primeras redes que se utilizaban eran el Facebook, ¿sí? Y que a veces la utilización de esto era en una casa, o sea, porque en una PC, en una de escritorio. La tecnología y a su vez los aparatos tecnológicos van avanzando y hoy en día los niños tienen todos un celular. Y cada vez esos celulares tienen mayor alcance de tecnología, mayores aplicaciones, mayor posibilidad de acceso a diferentes vías de informática que como adultos nos cuesta cada vez más poder controlar, en el buen sentido del control, ¿no? Desde el buen sentido, en el sentido de la protección. Y eso es algo como que desde el Estado deberíamos empezar a pensar, y desde la sociedad en todo, de cómo poder prevenir, o sea, poder hacerles ver a estos niños, estos adolescentes, el peligro a los cuales se exponen y que ellos no tienen todavía el total conocimiento. Sobre todo en estos temas, digo, en lo que respecta a mi trabajo y sobre todo a mi experiencia clínica, sobre todo con la cuestión de la violencia sexual, son muy vulnerables a ser captados. Es decir, cualquiera puede tener un Twitter, un Facebook, un Instagram con un nombre que es ficticio. O sea, ponemos una foto que no es la nuestra, un nombre que no es el nuestro. Y si bien en las páginas web se ha podido alcanzar a nivel mundial, y también Argentina es parte de esto, lograr filtrar, ¿sí?, cierta información, porque antes no estaba así tan controlado y tan penado. Es decir, uno accedía a una página y inmediatamente te aparecen croquis o videos que te llevaban a otras y a otras y a otras, y bueno, y desde ahí también empezaban a interceptarse sobre todo la trata de personas, la captación de niños, la pornografía infantil, que todos esos son delitos sexuales, ¿sí?, de los cuales, por más que yo sea parte de estar viendo y estar expuesto a eso, también soy una víctima. Mucho más cuando alguien es propiciado a estar en esos videos y a ser captado por esas redes. Eso está, de alguna manera, ya no es tan fácil. Pero bueno, la tecnología también avanza mucho y todo muta, ¿sí?, y muy rápidamente. O sea que también también esto es como decir, quienes están en esos tipos de negocios también avanzan en sus posibilidades de captación. Incluso pienso, sin llegar al tema delictivo o a las personas que tienen alguna intencionalidad criminal, la misma configuración social, digo, yo como joven utilizando redes sociales, mi configuración emocional quizás cambia teniendo 15, 16 años o incluso más chica, al acceder a este tipo de redes, digamos, otro tipo de relacionarme con la sociedad. ¿Se ve eso en...? Sí, se observa mucho que eso va de alguna manera anulando, ¿sí?, la cuestión de lo emocional, de la cuestión de la autoestima, del enfermar, porque virtualmente nos animamos a decir todo. O sea, decir, escribiendo un mensaje, mandando un audio, o sea, no estar frente a frente, el encuentro con el otro, da la posibilidad a los seres humanos de que a veces se animan, ¿sí?, a este tipo de cosas como lo que planteas. Y claro que va transformando sujetos más aislados, sujetos más, podríamos decir, automatizados, ¿sí?, desprendiéndose de ser un sujeto emocional, un sujeto en construcción, la subjetividad de las personas. Se va como de alguna manera homogeneizando, tipo, podríamos decir, robots, ¿no? Claro. Y se dificulta después el cara a cara. Claro que sí. Eso se dificulta también en la vida adulta. Después hoy vemos los jóvenes adultos que tienen muchas más dificultades para relacionarse cara a cara con los demás, que quizás los niños o los que venimos de otra generación en la cual eso no estaba. Y era el encuentro más real con los demás. ¿Qué podemos hacer como sociedad como para empezar a volver un poco a las bases y a conectarnos
y utilizar sabiamente, si se quiere, este tipo de herramientas. Y como sociedad creo que se debe trabajar mucho con la prevención, ¿sí? En el uso excesivo de las tecnologías. En una de las materias que yo doy en la universidad del siglo XXI, en el último año, que se llama Estrategia de Intervención Comunitaria, este año uno de los grupos de los chicos, que su objetivo de la materia también es aplicar un proyecto y trabajo de campo, trabajaron con el uso excesivo, y para poder reconocer cuándo es excesivo o no el uso de las tecnologías, con niños de secundario, de segundo y tercer año. Y la verdad que fue muy rica esa experiencia por el hecho de que los chicos reclaman, ¿sí? Los niños se dan cuenta la falta de diálogo que puede haber en una casa, en la familia, porque te dicen, el papá cuando me lleva a fútbol está con el celular, y estamos todos almorzando, estamos todos con el celular, y vamos de viaje y estamos todos con el celular y no hablamos, ¿sí? Y se pierde esta cuestión de la conexión, del conocerse. Entonces, decir, a lo mejor trabajar en políticas de prevención, porque vuelvo a decir, no es que la tecnología es mala, o sea, no podemos retroceder a estos avances, pero sí la prevención en el sentido de poder discriminar, ¿sí? El buen uso o el uso saludable, y hasta incluso el tiempo de uso que debemos tener con las tecnologías, y poder reconocer cuando es excesivo o cuando es nocivo, ¿sí? Y bueno, por supuesto, ¿no? O sea, en la cuestión vincular desde pequeños, desde mi formación teórica también como profesional, apunto a que el encuentro con el otro tiene que mediar la palabra, o sea, la palabra hablada, la palabra gestual, o sea, el contacto con los demás. Y que bueno, esta cuestión de lo virtual nos aleja. También posibilita espacios de violencia, ¿sí? De violencia simbólica en muchos casos, y también el abstraernos de la realidad nos posiciona en sujetos que estamos aislados de la realidad. Entonces es como decir, nos conectamos con una realidad y dejamos de ver otra, ¿sí? Y también esta cuestión de la separación de quienes pueden tener acceso y de quienes no. Porque si bien vivimos en un mundo globalizado, tenemos en muchos lugares que todavía no hay conexiones de redes, de wifi, de internet, o que no pueden tener los recursos necesarios para acceder a las tecnologías. Y el querer estar en ese proceso de consumo y estar como llegar a esta cuestión de tener esa tecnología puede llevar a las personas también a cometer delitos para lograrlo o para sentirse pertenecientes a un grupo social, ¿no? Fíjate que amplio que es esto, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, eso es como sería como mi opinión en el sentido de analizar el uso, y desde pequeños yo creo que trabajar con la prevención siempre es lo más saludable que no asistir, ¿no? O sea, la asistencia es importante, pero cuando prevenimos podemos evitar un montón de estas circunstancias, ¿no? Hablar de este tema como, bueno, el que vos estás tratando en un espacio donde puedes llegar a otras personas es prevención, ¿sí? También es un espacio de prevención. Y así en la escuela y en los barrios o promover cuestiones que tienen que ver con la vida recreativa, que si bien es importante que los niños estén en la tecnología, también volver a que los espacios recreativos son saludables, a que hacer ejercicio es saludable, a que jugar, no juegos virtuales, que no sé quién aparece del otro lado, sino juegos que nos encontremos, ¿no? Es decir, bueno, o sea, en la canchita de fútbol del barrio, los varones, aunque las mujeres también, porque hoy también las mujeres, por suerte, han accedido también a ese espacio recreativo y es muy importante. Y es como revalorizar esos espacios de encuentros, creo que es como una puerta, ¿no? De entrada a poder prevenir el acceso y la adicción, porque muchas veces llega a una cuestión de adicción, ¿no? Si no tenemos el celular, si lo perdimos, si lo robaron, parece que no me llegó un mensaje y estoy desconectado y parece que nos falta algo, ¿no? Muchísimas gracias, Luciana. Bueno, muchas gracias a vos, Dana, y agradezco, y la verdad que felicito que tengan un espacio que llegue a la cuestión social con estos temas que son muy importantes, que se hablen y que se sigan hablando. Claro, muchísimas gracias.